En el siguiente tutorial vamos a analizar el paso a paso de cómo realizar un procesamiento GNSS con doble base. Para pasar a esto, primero debemos tener la sesión iniciada en GeoCodef, ir hasta la parte de herramientas geodésicas, luego procesamiento GNSS, GNSS relativo, que es el modo de procesamiento que tenemos activo actualmente. Y dentro de esto hay tres modos de procesamiento con GeoCodef. El modo simple, que es una base y un rover. El módulo T simple, que es una base y varios rovers, estos dos tienen su propio video tutorial aparte. Y el modo con ajuste, que es el que veremos hoy, donde hay dos o más bases y uno o más rovers. Se procesa cada una de las líneas base y luego se ajusta para generar una coordenada final. Antes de pasarlo al proceso, se recuerda que hay una parte de consejos rápidos donde se explican y se dan unos tips de qué parámetros usar en algunas zonas. También está una base de metodología y trazabilidad donde se explica lo que se está haciendo en la nube, qué procesamiento se está haciendo y también se deja unas referencias bibliográficas para quien quiera consultar un poco más, sobre todo en la parte de RTK-Leaf, que es el software que se utiliza en la nube para hacer este tipo de procesamiento. Aquí hay mucha información para los que quieren aprender un poco más. También se menciona que está activo el modo IA. El modo IA será como un copiloto que va guiando al usuario de cuáles son los pasos a seguir. Hay un checklist que se irá colocando en verde con la palabra OK, así como está esta, a medida que se vayan avanzando todos los pasos que se deben seguir para terminar y ejecutar un procesamiento con ajuste. También hay unas preguntas rápidas donde al darle clic, por ejemplo, a órbitas precisas, se genera una respuesta que explica cómo descargar las órbitas precisas, en este caso en texto, pero también hay un video tutorial donde se explica paso a paso cómo descargar órbitas precisas. Pero bueno, esto es para tenerlo en cuenta acá. Si se tiene una duda, acudir acá al copiloto donde se podrá acceder a más información. Entonces, lo primero es usar, en este caso, el modo ajuste, que es el que vamos a estar haciendo. Cuando se da clic a este, se configura esta parte de parámetros, se activan agregar base, por defecto están dos, se puede agregar más bases, y rover está por defecto uno y se puede agregar muchos más, lo que se tenga según el tipo de medición que se ha hecho. Primero vamos a explicar un poco este módulo. En este módulo vamos a procesar observaciones GNSS a partir de archivos RINEX de base y rover. Y además vamos a ajustar el resultado final cuando trabajamos con dos o más bases. El objetivo no es solo obtener una coordenada, sino obtener una solución más confiable comparando varias líneas base y aplicando un ajuste estadístico sobre ellas. Es un procesamiento GNSS relativo. Cada solución depende de la relación entre un rover y una base conocida. Si trabajamos con una sola base, obtenemos una solución válida, pero seguimos dependiendo completamente de esa única referencia. En cambio, cuando cargamos dos o más bases, podemos generar varias soluciones independientes para el mismo rover y después combinarlas mediante un ajuste. Eso mejora el control de calidad porque el sistema ya no se queda con una sola línea base, sino que compara los resultados entre varias referencias. Si una línea base sale peor, tiene residuos más altos o presenta menor consistencia, el ajuste ayuda a detectarlo y a reducir su influencia en la coordenada final. En otras palabras, cargar dos o más bases permite aumentar la redundancia del procesamiento. Esa redundancia hace posible evaluar mejor la estabilidad de la solución, detectar discrepancias y obtener una coordenada ajustada con mejor soporte técnico. Lo primero a realizar es asignar un nombre al proyecto. En este caso vamos a colocar GeoCodef. Vamos a utilizar el mes que es junio de 2026, fecha en que se graba este video tutorial. Luego, en los procesamientos anteriores era asignar los datos de la base, pero como son varias bases, ahora se pasa en esta zona. Primero se colocan los datos de la base con su antena. En este caso, tenemos la base 1, vamos a asignar el nombre, se llama RB01 para este caso. El modelo de antena para esta base es un Geomax 25. Geomax Zenith 25, Geomax Zenith 25. Aquí está. La altura de la antena lo tengo acá en una hojita. Para esta base es 1.601. Es una altura inclinada. Lo siguiente es cargar el archivo RINEX de esa base. Buscamos acá en la información. RINEX. Tenemos RB01 cargada.
y asignar la coordenada de esta base. En este caso vamos a asignar una coordenada UTM, la coordenada la tengo por acá escrita, eso es información que debe tener cada topógrafo, cada ingeniero que va a hacer un procesamiento. Lo principal es tener los datos de la antena y de la base. En este caso la coordenada RB01 es 659.819.609. En norte, el norte es 992.390.532. La altura elipsoidal en este caso tiene que ser la altura elipsoidal. Ya más abajo se define si se quiere una altura ortométrica referida a algún modelo geoidal de los que están cargados, que ya en su paso lo explicaremos. Y el uso para esta base es el 17 norte porque es medida en Panamá. Entonces verificamos la coordenada 659.819.609, 992.390.532, 20.786, la altura elipsoidal, uso 17 norte. Ya tenemos configurada la base 1. Ahora vamos a configurar la base 2. Este nombre es RB02. El modelo de antena es un Geomax Zenith 25. Igual. La altura de la antena para esta es 1.62. El tipo de altura es inclinada. Cargamos el archivo RINEX para esta base y definimos la coordenada de esta. Asignamos la coordenada de la base de RB02, en este caso es 658.990.599. En norte es 993.016.265 y la altura elipsoidal para esta base es 26.086. El uso es 17 norte. Entonces ya tenemos definidas los datos de la base 1 y la base 2. Importante, la altura. El modelo de antena se escoge desde un listado donde está un archivo actualizado Antex que se descarga de la página del IGS. La página del IGS, como he explicado en otros videos, es el servicio GNSS internacional, donde están todos los parámetros concernientes a GNSS. En este caso están todos los parámetros o el archivo de parámetros de calibración de la antena oficial. Todos los modelos o las empresas o los fabricantes deben enviar sus parámetros al ente IGS para que los publiquen ellos en su archivo Antex. Aquí está el último archivo. Hay un video donde explico detalladamente cómo cargar los archivos de antena y si no está acá en el listado de antenas se debe acceder aquí al enlace que apunta directo o que va directo a la página del IGS donde están los archivos Antex a descargar. Sin embargo, a la fecha de hoy, junio de 2026, este archivo que está acá cargado es el último, está actualizado, pero si de casualidad se hace este procesamiento meses después y se verifica en este enlace que hay un archivo nuevo, se puede descargar. Adicionalmente, también hay para agregar una antena temporal, unos parámetros de antena temporal, en caso de que no esté el modelo de antena usado ni en la lista cargada, ni está en el nuevo archivo del IGS, se pueden agregar unos parámetros. Estos parámetros se deben investigar o se deben pedir al fabricante para agregarlos acá. Esto se hace solamente por un procesamiento puntual, no se agrega al archivo IGS. Pero como dije, esto está muy bien explicado y detallado en un video que es exclusivamente para los parámetros de antena. Pueden buscarlo para que entonces entiendan un poco más. En este caso, las antenas usadas, y puede ser el mismo caso para todos, está cargado ya en este archivo que está acá. Ya tenemos las dos bases cargadas. Las dos o más bases se cargan porque cada una aporta una solución independiente hacia el mismo rover. El sistema procesa cada combinación base-rover y analiza la calidad de cada resultado y luego usa esas soluciones para calcular una coordenada final ajustada. Esto es útil, tener en este caso dos bases, pero se puede agregar muchas más, puede agregar tres o cuatro, o no hay límite para esto. Pero es útil porque GNSS, una sola solución puede verse afectada por la geometría satelital, longitud de línea base, ruido, multicamino o problemas puntuales en una estación. Al usar varias bases, el sistema puede comparar esas soluciones entre sí y determinar cuáles son más coherentes. Así, en lugar de confiar en una única referencia, el usuario obtiene una solución más robusta, respaldada por varias observaciones independientes. Entonces, definidas las dos bases, nos queda ahora definir los rovers que se van a procesar. En este caso tenemos
uno por defecto, podemos agregar otro acá. Y entonces aquí agregamos el nombre del rover. Vamos a agregar RO01. El modelo de antena también para esto es un Geomax Zenith 25, fue el equipo que se usó en todos. La altura de la antena para este, lo tengo por acá, es 1.465, 1.465. Es inclinada, cargamos el archivo de este, que lo tenemos por acá. Y luego el rover 2, que es RO02. La antena sigue siendo Geomax Zenith 25. La altura de la antena para este es 1.501 y es inclinada igualmente. Cargamos acá el archivo RINEX de esta base, de este rover, perdón, y ya tenemos entonces cargada y configurada la altura de las antenas del rover, tanto rover 1 como rover 2 y las bases. Por lo tanto, si chequeamos el modo IA, ya tenemos estos parámetros como que nombres y antenas definidas, parámetros de procesamiento que ya vamos a explicarlo, pero por defecto ya están configurados y se recomienda que se dejen así como están para el primer procesamiento. Coordenadas de las dos bases, se tienen dos bases y se tienen sus coordenadas completas. Archivo de las bases cargados y archivo de los rovers cargados. Entonces, ahora sí podemos proceder a explicar los siguientes pasos. En este caso, vamos a explicar los parámetros de procesamiento. Entonces, en la parte de parámetros de procesamiento, actualmente se dejan configurados en la mejor solución que generan. Por ejemplo, en el modo de procesamiento está diferencial. Por ahora está recomendado este. Si se quiere utilizar estático, se utiliza estático. Frecuencias está L1 más L2. Se puede activar L1 más L2 más L5 si estamos seguros que nuestro receptor usado recibe la señal L5. Por ahora se configura L1 L2. Ya eso va a depender de cada medición de cada equipo. La máscara de evaluación por defecto está 10, que es el estándar a nivel internacional para un procesamiento GNSS. Se coloca en 10. Ya va a depender de cómo está la zona de medición. Si tenía muchas obstrucciones alrededor, se puede subir un poco más o se puede bajar si era una zona muy limpia. Va a depender de cada medición. En cuanto al modelo ionosférico, aunque estamos utilizando un modelo de doble frecuencia, este error se cancela en gran medida, sin embargo no se cancela completamente. Por lo tanto, es recomendable activar el modelo ionosférico. En este caso, se deja el broadcast, que viene información del modelo ionosférico contenido en archivos de navegación que cargaremos más adelante. Pero entonces la idea es utilizar esos modelos de ionosfera y a la par con utilizando un equipo de la frecuencia, minimizar en lo máximo posible este error. También el modelo troposférico se recomienda colocarse hasta Moynihan, que este es un modelo global que está cargado y ofrece, es uno de los más famosos para mitigar el efecto de la troposfera en la medición GNSS, todo lo que afecta el vapor de agua y estos fenómenos atmosféricos en las señales GNSS. Es recomendable activarlo y obtendremos una solución y un procesamiento cuasi científico. En cuanto al modelo geoidal, si queremos tener una altura ortométrica referida a algún modelo geoidal, se tiene cargado el EGM 2008 y el EGM 96. Al seleccionar uno, el software lo que va a hacer es que va a calcular la ondulación geoidal de ese punto que hemos procesado y va entonces a calcular a partir de la altura elipsoidal y la ondulación geoidal, va a calcular la altura ortométrica referida a ese modelo geoidal. En este caso voy a seleccionar el EGM 2008. Luego están los dos parámetros de modo combinado de Fix and Hold que no están activados y recomiendo que no se active por lo menos en el primer procesamiento. El modo combinado lo que va a hacer es que va a ser un procesamiento, vamos a decir, como de ida y vuelta. ¿Esto qué significa? Que si una medición se realizó a las 7 de la mañana y terminó a las 10 de la mañana, el procesamiento va a ser de 7 a 10 en orden ascendente y luego va a ser de 10 a 7. Va a ser como que eso, ida y vuelta. ¿Qué va a hacer este? Va a suavizar la solución. Si hubo ambigüedades en el tramo de ida y se mejoró en el de vuelta, entonces se va a suavizar la solución. ¿Qué pasa? Que es un proceso más lento porque es un doble procesamiento por cada línea base. Entonces, para activarlo hay que estar seguro de que nuestra misión fue buena. Y bueno, que vamos a esperar un poco más de tiempo que va a demorar un procesamiento con este modo, ¿no? Y el modo Fix and Hold, que recomiendo activarlo si estamos seguros que nuestra misión está muy buena. ¿Por qué? Porque él lo que hace es
activa o congela una ventana donde el resultado fue fijo. ¿Qué pasa con un procesamiento GNSS normal? Que él va procesando por época. Si esta época dio fija, pasa a la siguiente época y puede que esa época da flotante. Él tiene memoria corta, no se acuerda que la época anterior fijó. Si la anterior no cumple, el resultado es flotante. Eso con Fix and Hold lo que pasa es que si tenemos una ventana de 10 minutos donde el resultado fue fijo, entonces él va a tomar esa como referencia y va entonces a procesar las siguientes épocas, las siguientes ventanas de observaciones, tomando en cuenta esa ventana de tiempo. Es lo que hace que como que si fijara y tuviese una coordenada fija en ese rango, para entonces comparar el resto de observaciones con esa. Esto es beneficioso cuando, por ejemplo, trabajamos en una zona que tiene muchos árboles y nos interesa que por lo menos alguna ventana resulte fija y que la solución entonces al final tome esa solución y nos dé una coordenada ya fija en el reporte. Pero también tenemos que tener en cuenta que puede muchas veces ser un falso fijo, en el sentido de que si se fijó una medición donde hubo multipath, donde la señal se rebotó en alguna superficie, entonces vamos a tener esa coordenada fija, pero es un falso fijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas dos, con esta opción de Fix and Hold, activarla solo en casos de este modo, y se recomienda siempre activar cuando se activa Fix and Hold, que se active también modo combinado, porque de esta manera vamos a garantizar que entonces tengamos una solución. Si tenemos una zona un poco complicada, entonces esto nos va a ayudar a encontrar una mejor solución fija para esta observación. Por ahora la dejaremos sin activar. Esto se activa, ya depende del usuario y en los casos que expliqué. Y el interior de captura, por defecto, si no se coloca nada, se utilizará el que contiene el RINEX o como fue medida la observación. Pero aquí se puede agregar lo que quiere, 5 segundos, 10 segundos. Lo va a dejar en cero para que utilice lo que está en el archivo RINEX. Y por último tenemos la parte de excluir intervalos de tiempo, que esto yo recomiendo que se pueda hacer luego del primer procesamiento y ya les explicaré más adelante por qué. Pero aquí se puede excluir básicamente una ventana de tiempo para que no sea tomado en cuenta en el resultado de la coordenada final. Entonces vamos a hacer un primer procesamiento y luego volveremos para acá para explicar cuándo activar esta exclusión. Ya lo siguiente entonces es cargar los archivos que nos faltan, que son los archivos de navegación GPS. En este caso tenemos dos bases y dos rovers. Lo recomendable es cargar el archivo de navegación de una de las bases. Acá vamos a cargar el archivo del RB01, que es el que más tiempo midió. Aquí está el punto N. De navegación.n es el de navegación GPS. Y el de GLONASS es el punto G. Le damos aquí todo el archivo si no aparece. Y el que dice 21G es el de navegación GLONASS. Lo cargamos. Si tenemos en nuestro archivo RINEX, luego de exportado, tenemos un archivo .p, en este caso puede ser 25p, cargamos este y no será necesario cargar ni el punto N ni el punto G, porque el punto P es el de navegación mixta, contiene los archivos de navegación tanto de GPS como de GLONASS como de otras constelaciones. Por ahora en GeoCodef manejamos solamente archivos para GPS y para GLONASS. Ya más adelante activaremos más constelaciones. Y por último, cargar los archivos de las órbitas. Ya yo tengo los archivos de las órbitas descargados. Si no se tiene, si el usuario no se tiene, hay un video específico para descargar las órbitas precisas. En la parte de video tutoriales puede encontrar allí cómo descargar órbitas precisas, tanto de GPS como de GLONASS, y se explica el procedimiento paso a paso muy detallado para que cualquier persona pueda descargar estos archivos. Entonces recomiendo, si no tienen ya las órbitas descargadas, miren este archivo, aprendan cómo descargarlo y ya tendrán este archivo ustedes mismos. Por ahora, para ahorrar tiempo, y por eso coloco un archivo aparte, aquí voy a cargar la órbita precisa de GPS, que lo tengo ya en una carpeta. Acá dice órbitas, esto fue en marzo 24, finales. Tengo la GPS que para este año la nomenclatura era IGS. Ya actualmente la nomenclatura es otra y ya se lo explico en el video que les comenté. Y las órbitas finales de GLONASS, que son estas que está acá, IGL. Importante, siempre colocar la misma familia de órbitas en ambos. Por ejemplo, si se utiliza órbita final de GPS, se debe cargar órbita final de GLONASS. Si se utiliza órbita rápida o órbita ultra rápidas de GPS, se debe cargar también órbitas ultra rápidas de GLONASS. Y entonces, ahora aquí tenemos un mapita donde nos dice cuáles son las líneas base que vamos a corregir. Tenemos acá una base, otra base y los dos rovers.
Y en el modo IA, si verificamos, ya está todo ok. Ok, nombre de base, lo que nos faltaba, archivos de navegación ya fueron cargados y las ahorita precisas fueron cargados. Me dice cuántos archivos fueron cargados. Entonces, al tener todo esto ya configurado, ya entonces podemos darle clic. Voy a hacer aquí la parte de copiloto para que obtengamos más visión. Y ya lo siguiente es darle clic a procesar. En el caso de un procesamiento con ajuste, demora un poco más porque estamos resolviendo más soluciones. Estamos resolviendo con dos rovers. Aquí tenemos solución. Sin embargo, como acabo de ver, no corté el video. La solución fue muy rápida, ya se generó el resultado del procesamiento y del ajuste. Y ya voy a explicar entonces paso a paso qué tenemos acá como resultado. Ok, al tener ya entonces el resultado final, primero nos sale una ventana donde podemos observar el resultado de nuestro procesamiento de ajuste. Lo primero que nos dice que utilizamos dos bases, dos rovers, por lo tanto habían cuatro parejas. Las cuatro parejas, ok, fueron las cuatro. El ajuste fueron dos porque teníamos dos rovers y no hubo ningún ajuste fallido. Acá nos muestra entonces las coordenadas de la base, todos los parámetros que seleccionamos de las bases y nos sale entonces el mapa con las líneas verdes, lo que me dice que todas estas coordenadas fueron fijas. Luego tenemos resultados ajustados por rover. Aquí entonces tenemos una descripción de qué significa cada uno de los valores estadísticos que vamos a ver abajo y cómo interpretarlos. Acá tenemos ya un resumen entonces, este ajuste GNSS, cada rover fue procesado con dos bases y luego esas soluciones que se combinaron mediante una media ponderada robusta en XYZ con control de residuos. El objetivo es obtener una coordenada final más confiable, verificando además si alguna base se comporta peor que las demás. En este caso, tanto RO01 como RO02 salieron bien. Aquí vemos que el resultado es satisfactorio para ambas. Tenemos la coordenada de cada uno en latitud, longitud y altura elisoidal, este, norte, la zona, cuántas soluciones se usaron para cada uno, el RMS residual que fue 4.6 milímetros para RO01, las bases son para ambas son RB01 y RB02, y tenemos lo mismo para RO02, donde tenemos una mejor solución 3.1 milímetros de RMS residual y las dos bases usadas. Entonces, ahora tenemos el estado success. Aquí cuando hacemos un ajuste tenemos tres estados posibles. El success, que es satisfactorio, que es cuando el ajuste se resolvió bien. Puede ser warning o estado intermedio donde hubo alguna limitación o degradación. Y fallo es cuando no se pudo resolver un ajuste para esa base. En este caso fue satisfactorio. Entonces el ajuste fue exitoso. Tenemos las coordenadas latitud y longitud, las coordenadas UTM, la zona, entonces ya tenemos todos estos datos son los datos finales. Ahora vamos entonces a estudiar las coordenadas ajustadas por cada una de ellas y cómo interpretar cada uno de los resultados obtenidos. Vamos a analizar el resultado por cada rover que fue ajustado. Tenemos el RO01, nos dice primero que el método es media ponderada robusta en XYZ con control de residuos. Esto significa que no todas las soluciones pesan igual. Las de mejor comportamiento influyen más y el sistema además revisa si alguna solución se separa demasiado del conjunto. Entonces, este es el tipo de ajuste que estamos haciendo, ¿no? Le damos más peso a la solución, a las mejores soluciones. El estado satisfactorio, como expliqué, es el que se ajustó sin ningún problema. La calidad media, ese es un indicador sintético de calidad. Esto resume el comportamiento general del ajuste según dispersión, residuos y coherencia entre soluciones. Puede ser tres tipos: high o alta, que es muy buen ajuste; media, ajuste correcto y usable. En este caso dio media porque tenemos dos bases nada más. Mientras más bases tenemos, mejor puede comportarse el ajuste y vamos a tener mejor resultado. Por lo tanto, en este caso fue media, pero es un ajuste correcto y usable para lo que hemos cargado: dos bases y dos rovers. Entonces, seguimos entonces ahora primero, ahora que tenemos las coordenadas WGS84, las coordenadas geográficas de latitud y longitud, tenemos altura elipsoidal, la ondulación ideal y la altura ortométrica para este punto. Tenemos todos ya los valores procesados y ajustados, si queremos utilizar esta coordenada. Tenemos la coordenada en UTM, este y norte, y la zona. Y luego entonces tenemos la calidad del ajuste, donde tenemos delta N, que es 3.6 milímetros. Esto significa que esta es la desviación estándar estimada en el componente norte. Significa que esto representa la incertidumbre de la coordenada ajustada en norte. Menor de 5 milímetros es muy bueno, de 5 milímetros a 1 centímetro es bueno y mayor a 1 centímetro conviene revisar.
En este caso estamos por debajo de 5 milímetros, muy bueno. Al igual que la componente este me está dando 4.1 milímetros, también está por debajo de 5 milímetros, lo que es un comportamiento muy bueno en las componentes norte y este también. Y tenemos entonces para la altura, tenemos 1.09 centímetros. Esta es la incertidumbre vertical estimada. Y para el caso de altura, menor a 1 centímetro es muy bueno. De 1 centímetro a 2 centímetros es bueno, aceptable. Recordemos siempre que la altura en GNSS es un poquito más, no es tan estable como la coordenada en posición. Y mayor a 5 centímetros en el caso de altura conviene revisar. En este caso, alrededor de 1 centímetro, lo que es normal y bueno para la altura. Entonces, bueno, es un resultado bastante bueno. Ahora tenemos el RMS residual. En este caso es 4.6 milímetros y esto significa que es cuánto se separa en promedio las soluciones individuales respecto a la coordenada final. Tenemos un valor bastante bueno que es 4.6 milímetros, que es el MS total de residuos. Luego tenemos la parte de control, tenemos que utilizamos el modelo oidal EGM 2008, que es el que utilizamos para calcular la ondulación oidal. Tenemos las soluciones usadas que son dos, porque tenemos dos bases para ese rover. Excluida cero, no se excluyó ninguna. Cuando el sistema detecta que hay algún error en alguna de las bases, lo detecta y va a excluir alguna de estas bases para entonces no tomarla en cuenta en el ajuste final. Luego tenemos el resultado normalizado final máximo, que este es un estadístico muy importante. Para este caso es 0.529 y esto mide el tamaño del mayor residuo, pero normalizado por su precisión esperada. ¿Cómo se interpreta esto? Menor de 1 es muy bueno, entre 1 y 2 es aceptable y entre 2 y 3 hay que revisar. Si es mayor de 3, ya está un candidato claro de exclusión. Esto no sería tomado en cuenta para el ajuste. En este caso los valores son muy buenos. Este indicador dice que tan grande fue el peor residuo en relación con la precisión que se esperaba. Aquí los valores están muy por debajo del umbral crítico. Luego tenemos el residuo normal de control máximo, que esto es muy parecido al anterior, pero enfocado al control usado para decidir si una solución se conserva o se excluye. En este caso tenemos un valor de 0.529 también. Esto significa que también es muy bueno porque está por debajo de los niveles problemáticos que lo mencionamos anteriormente. Tenemos el GL, que es el grado de libertad, en este caso es 1, y esto significa es la redundancia estadística del ajuste. Si es 0, es si redundancia real y 1 es redundancia mínima. Más alto, mejor capacidad de control. Como solo hay dos soluciones, la redundancia es baja, lo cual es normal. Con dos bases solo hay una redundancia mínima. El ajuste sí puede comparar soluciones, pero su capacidad de control todavía es limitada frente a un caso con más bases. Entonces, esto es normal porque estamos utilizando dos bases. O sea, la redundancia, si aumentamos 3 o 4, esto va a ser mejor porque tiene mayor redundancia y más con qué comparar. Y ahora en esta parte tenemos entonces, si se hubiese excluido alguna base, saldría acá y saldría el motivo por el que fue excluida la base para ese ajuste. En este caso las bases ajustadas fueron las dos, porque tenemos dos bases, y entonces tenemos acá el resultado de control para cada una de las bases. Y luego entonces tenemos el resultado para RB02. También tenemos los datos de las coordenadas en geográficas, las coordenadas UTM. En la calidad de control vemos que está mejor incluso que RB01, RO01. Tenemos 3.8 milímetros en el norte, 4.1 en este y 1.05 en altura. Y el RMS residues 3.1 milímetros y tenemos un valor menor del residuo normalizado final máximo y el residuo normalizado de control máximo, 0.362. Y si es menor que 1, este es un valor muy bueno. El grado de libertad igual a 1, porque como expliqué, hay dos bases, por lo tanto es un valor aceptable para dos bases. Y tenemos aquí entonces los parámetros para cada una de las bases, para este caso de RB01 y RB02 también. Luego, ya una vez que ya tenemos las coordenadas del ajuste, estas son las coordenadas que debemos utilizar en campo porque estas son las ajustadas que vienen a partir de las dos líneas base que hemos procesado. Y entonces una coordenada más exacta. Aquí estamos hablando de exactitud y no de precisión, que es lo que nos diría un procesamiento de línea base simple. También se agrega para verificar los datos de coordenadas procesadas por línea base. Tenemos la coordenada de RB01 a RO01 con su resultado, línea base, de RB02 a RO01, de RB01 a RO02,
y de RB02 a RO02. Tenemos todas las coordenadas con su línea base y luego tenemos entonces el detalle por coordenada procesada. Entonces aquí tenemos estos valores ya que si queremos analizarlo un poco y vemos que está todo en cada procesamiento en función al milímetro o calidad de milímetro. Entonces es importante porque estas son las coordenadas. Tenemos dos coordenadas para R02 y dos coordenadas para R01. Son las que nosotros tomamos entonces para ajustar y tener una coordenada final que es la que está acá. Si estamos satisfechos con el resultado del ajuste, podemos exportar este PDF y se nos va entonces a generar un PDF en nuestra carpeta de descargas donde se explica cada uno de los parámetros de ajuste. Tenemos los resultados, los valores de las bases, los valores del rover para cada rover. Y acá tenemos entonces todos los parámetros que hemos seleccionado para procesamiento de cada una de las bases. Entonces este es un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Y al final tenemos entonces los residuos explicados, que con la información de que se explicó, se puede entonces incluir en el informe para darle más peso al resultado este. Si nosotros no estamos satisfechos con este resultado que hemos obtenido en este ajuste, es entonces necesario cerrar y volver acá. Una vez que nosotros le damos clic a procesar GNSS y queremos cambiar algo, tenemos una ventana de 1 hora donde al volver a procesar no será cobrado de los créditos que tenemos en el software. Siempre y cuando no se carguen archivos nuevos ni de navegación ni órbitas precisas, ni archivos nuevos de rover y base, porque eso se consideraría como un procesamiento nuevo. ¿Qué se puede cambiar? Se pueden cambiar parámetros, se puede colocar aquí L5, se puede bajar la máscara de elevación, se puede cambiar el modelo topoférico si se quiere, se puede excluir intervalos. En este caso, si vemos que algún intervalo en nuestro RINEX o nuestra medición, si nosotros vemos que el intervalo que queremos sacar es de 1 hora determinada, por ejemplo, a las 10:30 con 5 segundos, a las 10:40 con 10 segundos, ese intervalo lo podemos eliminar, porque si nosotros sabemos que en nuestra medición fue malo en ese momento, porque vimos que había pocos satélites en la pantalla, entonces nosotros podemos anotar eso y luego aquí eliminarlo. Simplemente bastaría con añadir aquí 10:40:05 a 10:50:20. Quiero eliminar esta ventana de 10 minutos 15 segundos. Ya aquí al tener la lista y al darle a procesar se eliminaría. Si quiero añadir otra, aquí agrego la otra ventana que necesito y si la quiero eliminar, la voy a eliminar. Esto es lo que se puede hacer y bueno, cambiar aquí parámetros. Si se quiere activar el modo combinado y el modo fix and hold que ya expliqué que era, se activa y se puede entonces volver a procesar y analizar entonces ahora estos parámetros que vimos anteriormente. Si vemos que mejoran, entonces podemos entonces ya generar el reporte con esa mejora que hemos obtenido. Si nosotros estamos ya satisfechos con eso, ya lo dejamos así. Recuerden siempre que si se tienen dudas de este modo de procesamiento, cualquier duda que se tenga, cualquier inquietud, podemos estar acá al inicio en la tarjeta de contacto y escribirnos acá un correo con el detalle de su solicitud que nos llegará a nosotros inmediatamente y trataremos de responderle a la brevedad posible siempre.